¿Estamos, Marco? Shalom, shalom, shalom a todos. Y bueno, los que están aquí bajando el volumen del celular, porque si no vamos a hacer delay. Shalom, shalom Rubén, shalom hermanos. Bueno, estamos probando una vez más tecnología. Nos estamos tecnificando. ¿No se ve la imagen? ¿Se ve? No se ve la imagen. Bien, Marco. Yo puedo ¿Sí? ver la Ah, imagen bien, desde acá. listo. Bueno, estamos probando la tecnología. Si hay algún error, sepan disculpar. Ya vamos a aprender. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos aquí en un Shabbat más, encontrándonos como pueblo de Dios. Y es un refugio para todos nosotros. Quizás necesitamos en la semana tener este encuentro, escuchar qué Dios nos tiene para decir. Y es una bendición poder hacerlo todos los Shabbat y que esto quede grabado. Yo veo que el pastor Rubén graba estos programas y es una bendición, porque estas palabras son atemporales, estas palabras van más allá de lo que se habla hoy, quizás lo podemos escuchar de aquí a 2, 3 años y nos bendice, ¿no? Así que es una gran bendición para todos. Antes voy a conectar aquí el Facebook en vivo, paso a conectarlo, así transmitimos por las dos redes. Ahora sí. Shalom. Bueno, hoy es un día especial. Ayer para nosotros, los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Dios, se conmemoró algo hermoso que tiene que ver con lo que el Mesías hizo por nosotros en la cruz. Y hoy, más allá de la porción de las Escrituras que hizo previamente el pastor Rubén, tengo en mi corazón el sentir de transmitirles a cada uno de ustedes algo más de lo que quizás hemos aprendido en estos años sobre lo que es la Pascua. ¿Y por qué algo más? Algo más porque si creyésemos nosotros que todo está dicho, que todo está escrito y que todo está enseñado, quizás nos equivocamos. La escritura en sí tiene distintos niveles de interpretación y siempre hablamos sobre esto. Hay un nivel de interpretación bíblico a la que se llama el método Pardés. Es un método que estudia distintos niveles o capas de interpretación en un versículo bíblico, en la palabra, en el contexto de la escritura. ¿Y sabe qué? Quizás literalmente veamos algo, pero después tenemos varios niveles. Tenemos un nivel literal, luego si escudriñamos un poco más tenemos un nivel remix, lo que es una alegoría, después tenemos algo más profundo y luego tenemos el nivel sod, que es un nivel profundo de las escrituras, es un nivel de las escrituras de revelación profunda. Hermanos, hoy quiero hablar sobre la Pascua en tu vida en 2023. Y quiero hablar cómo la Pascua se tiene que materializar en tu vida en 2023. Porque nos recordamos del Mesías, quizás muchos nos emocionamos y lloramos al saber lo que Él ha pasado en ese calvario, en eso de ir caminando y entregar su vida por nosotros, por nuestra alma, por salvación de nuestra alma, los azotes, la corona de espinas, y nos emocionamos mucho en este tiempo, pero tiene que materializarse también. No es solo recordar, la Pascua no es solo para recordar, la Pascua es para vivirla. Y hoy quiero llevarte a una interpretación que me dio el Señor sobre, es la palabra para este 2023 para Pascua. Y sé que esta palabra te va a bendecir mucho. Hemos enseñado en este ministerio muchas veces qué es lo que significa en sí la Pascua. Sabemos que la Pascua se conmemoró allí dentro de la tierra de Egipto, fue la primera Pascua, y allí, bueno, Yahweh le da a Moshe, a Moisés, una instrucción de pintar los dinteles de las casas con sangre de un cordero, y el ángel de la muerte pasó y murieron todos aquellos cuya casa no estaba pintada.
con la sangre del Cordero. Eso se conmemora hasta estos tiempos en todo el mundo. Pero hoy quiero hablarte de algo que sé, mire, hoy cuando venía, porque yo soy de transitar mucho, conduzco mucho, viajo mucho. Hoy venía viajando y el Señor me habló sobre esto. Y la verdad que a mí, es como dice aquí un dicho en Argentina, me voló la cabeza lo que me dijo el Señor. Y sé que te va a bendecir. Para que nosotros, los seres humanos, entendamos lo que acontece en nuestra vida, tenemos que comprender que hay algo invisible que no se ve, que se termina materializando en lo visible. Es por eso que el Nuevo Testamento dice las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Esto es, todo lo que está creado tiene una sombra de algo que no se ve, de algo invisible. La Pascua tiene una sombra de algo invisible. ¿Y cómo es el proceso para que se materialice en nuestras vidas el reino de los cielos? Si todo lo que hay en la tierra es una sombra de algo invisible, nosotros somos una sombra de algo invisible. Y la Pascua es una sombra de algo invisible que primero se debe materializar aquí para poder volver luego al plano invisible. ¿Cómo? Sabemos que Dios tuvo que hacer lo que hizo en la tierra de Egipto para traer salvación a su pueblo por medio de esa Pascua en donde el ángel de la muerte pasó y murió mucha gente. ¿Por qué? Porque es una sombra profética de la salvación del alma que siglos después el Mesías iba a cumplir en la cruz. Y el que no reconoce a Jesús, el que no está pintado con la sangre del Cordero, la casa, el hogar que no está pintado con la sangre del Cordero, hoy va a muerte, y muerte del alma. No es que se va a morir alguien y va a venir el ángel de la muerte y va a pasar por todas las familias del planeta Tierra en los Pesaj y van a morir todos y solo van a quedar los que creen en el Cordero, sino que eso se va a transformar en algo espiritual. Porque todo aquel que cree y reconoce que Jesús, Yeshua, es el Mesías, es el Cordero de Dios, del sacrificio que el pueblo de Dios hizo durante siglos, ese va a tener salvación del alma. Y el que no, no. Porque por medio de la sangre del Cordero, nuestros pecados son limpios, son perdonados. Y la palabra de Dios dice, toda alma que pecare morirá. Pero morirá al final de los tiempos, en el juicio final, donde seremos juzgados por el Mesías, y el que no creyó en él va a ir a perdición. Muchos dicen que el alma del ser humano es inmortal. No, el alma del ser humano no es inmortal, porque la palabra de Dios dice, toda alma que pecare morirá. Esto quiere decir que el que no reconoce al Mesías, cuya sangre limpia el pecado, va a morir allí en el lago de fuego. Hay una visión de un pastor que en los Estados Unidos, que él veía que el lago de fuego eran millares de ángeles con espadas de fuego desenvainadas, donde iban las almas y ahí eran cortadas su existencia para siempre. Y la salvación de nuestra alma no viene, querido hermano, querida hermana, no viene por obras. O sea, dice la Escritura, toda alma que pecare morirá. Todos estamos condenados a muerte. No, pastor, pero yo cumplo la ley de Dios. Pastor, yo sigo, yo soy bueno porque yo trato de poner por obra la ley de Dios en mi vida. Sí, pero toda alma que pecare morirá y seguro algún pecado tenés. Y no estamos hablando de pecados de muerte, ¿eh? Estamos hablando de pecados que están en las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, no hay uno que no peque. Eso quiere decir que todos estamos condenados a muerte, a excepción de aquellos que fueron perdonados o que hicieron un sacrificio de expiación por sus vidas y fueron limpios del pecado, santificados por medio de un sacrificio. La paga del pecado es muerte, o morís vos o muere otro. O morís vos o muere el Mesías. Para eso se sacrificaba el Cordero. El Cordero
Es un animal, igual que los becerros, igual que las tórtolas, y igual que muchos sacrificios bíblicos que Jesús, Yeshua, es todos los sacrificios. Pero puntualmente en el sacrificio de expiación de los pecados, ¿qué pasaba? El sacerdote le pedía a la familia que presente un cordero, imponía las manos sobre el cordero, y esa imposición de manos sobre el cordero era una transferencia espiritual de los pecados del pueblo de Dios hacia el cordero, porque la paga del pecado es la muerte, y moría el cordero y el pueblo quedaba limpio. Pero eso lo debían realizar todos los años, todas las Pascuas, todos los Pesaj. ¿Por qué? Porque la sangre de un animal no es eterna. Cuando llegó el tiempo del Mesías, la sangre del Mesías, que es eterno, porque es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, es una sangre atemporal, es una sangre que cubrió todo pecado de aquel tiempo y pecado a futuro. La sangre del Cordero perdonó todos los pecados, es por eso que ya no se va a sacrificar más, y aunque venga el Mesías, en el milenio se van a seguir sacrificando corderos para perdón de los pecados, porque Él es el sacrificio eterno por el perdón de tus pecados. Ahora vamos a entrar en esto de lo espiritual que se manifestó en lo físico. Mire, primero todo comenzó en el plano espiritual. No es que todo comenzó en Génesis. En Génesis comenzó la tierra. En Génesis Jesús, Yeshua, creó los cielos y la tierra. Pero antes no había comenzado todo, ¿no? Dios creó los cielos. Dios creó los ángeles. Dios creó el tercer cielo. ¿Y sabe qué, hermano? Hermana, antes del pecado en la tierra hubo una rebelión en el reino de los cielos. Hasatán, este ángel, Luzbel, este ángel que quiso ser como Dios, dice la Escritura, reveló a distintos ángeles del reino de los cielos, los convenció para ir y pelear contra Dios, para usurpar el trono de Dios. Bueno, esa fue una mala decisión porque sí, se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo con él a esa rebelión, y en esa rebelión fueron echados de los cielos, del plano espiritual, fueron echados a un lugar que hay un plano físico, la tierra. Y ellos cayeron a la tierra. Y ellos no cayeron a la tierra, hermanos, los ángeles caídos, no cayeron en forma espiritual. Porque la palabra de Dios dice, en el libro de Génesis, que los hijos de Dios, los ángeles caídos, se refiere a los ángeles caídos, moraban en la tierra y se enamoraron de las mujeres de los hombres y tuvieron hijos con las mujeres de los hombres. Entonces quiere decir que los ángeles rebeldes tomaron forma, o Yahweh hizo que tomen forma de carne y hueso y vengan a la tierra. Ellos fueron atrapados en un cuerpo. Y aquí en la tierra, ¿qué hicieron? Esa rebelión que tenían ellos en el reino de los cielos, la aplicaron en la tierra. En la tierra, ellos comenzaron a rebelarse en contra de la creación, porque Yeshua había hecho la creación. Ahora el reino de los cielos había quedado limpio, el reino de los cielos había quedado puro, el reino de los cielos quedó santo y el reino de los cielos quedó en orden. Y todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, obedecieron en un 100% a Yahweh. Orden en el reino de los cielos. Pero ese desorden se trasladó a la tierra. Y en la tierra comenzó la sombra profética del reino de los cielos, hermano. Si en el reino de los cielos hubo una rebelión para destronar a Dios, en la tierra también la hubo. Y en la tierra, Dios le da potestad al príncipe de este mundo, a Satanás, para gobernar este mundo. Porque la rebelión se presentó en la tierra. Por un tiempo, él cree, Hasatán cree, que él puede gobernar aquí. Pero
Para eso estaban los sacrificios bíblicos que él nunca entendió. Porque Satanás no entendió nunca a Dios, el ángel rebelde. Porque si lo hubiese entendido no hubiese hecho lo que hizo. Él nunca entendió a Dios. Y por eso él, por más que él haya estado en el principio, él haya visto con sus ojos que todo fue creado, haya visto con sus ojos a Abraham, con sus ojos a Isaac, con sus ojos a Jacob, haya sido testigo presencial de la nación de Israel, que se dividió en dos, que estuvo allí en Egipto, que luego fue al desierto, la nación que tuvo reyes, la nación que tuvo la dispersión, se dividió entre el judaísmo y la dispersión en... Él estuvo y conoce, y él fue presente. Satanás estuvo presente cuando se escribió las Escrituras, se escribió la Torá, él estuvo, se escribió la Biblia, él estuvo, se escribieron el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, él estuvo. Entonces, él conoce más la palabra de Dios que vos y que yo. No existe pastor en la tierra que conozca más la palabra de Dios que Hasatán. Es por eso que la palabra de Dios debe entenderse en un nivel que Hasatán no lo entiende. Sí, el nivel literal él lo va a entender, pero él no entiende a Dios. Porque si lo hubiese entendido, nada hubiese pasado. Entonces nosotros debemos entender a Dios en un nivel profundo. ¿Por qué estamos inmersos en estos planes? ¿Por qué estamos inmersos en esta tierra? Somos parte de un plan divino en estas naciones, las cuales aquel que murió y resucitó, va a venir y va a gobernar por 1000 años. Y tenemos que estar preparados para eso. El primer sacrificio bíblico fue en el huerto de Edén, porque inevitablemente la paga del pecado es la muerte. Entonces cuando Adán y Eva, ellos cometen el primer pecado, el pecado original, que yo siempre digo, el pecado original es el origen de todo pecado, pero el pecado original no es el que cometió Adán y Eva. El pecado original se cometió en los cielos, con la rebelión, el orgullo de Satanás. El pecado original, el orgullo de Satanás, es el origen de todo pecado. Y fíjese que Satanás habló con Eva y levantó su orgullo. Le tocó la parte que origina todo pecado. Mira, y ustedes van a ser como Dios. No se van a morir, es mentira que se van a morir. Empezó a tocarle el orgullo y cayeron. Ahora, ¿cuál fue el primer sacrificio bíblico? Bien, dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva cometieron ese error, ellos fueron quitados de Edén, el lugar perfecto para vivir, Pardés. En Edén no debían cosechar porque estaba todo a la mano. Era una tierra bendecida. Entonces ellos estando en Edén son desechados a la tierra. Y en la tierra acontece algo. La tierra les daba espinas. Ellos debían trabajar. Bueno, Yahweh maldice a la mujer y dice que con dolores darás a luz. Son los dolores de parto. Y usted sabía que la mujer... Esto está testeado científicamente porque usted vio que los niveles de dolor se miden en la ciencia médica, se miden por pulsos electromagnéticos. El nivel de dolor se mide y los niveles de dolor están medidos en animales, en hembras y en mujeres, y la hembra no le duele. No tiene dolor en el parto, el animal, pero el ser humano sí, la mujer sí. Porque Dios no dijo, toda la mujer y toda hembra animal tendrá dolores de parto. No, fue una maldición que le dio a Eva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios los saca de la tierra, ellos notaron que estaban desnudos. No lo habían notado antes porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. La luz, recuerda que Moisés cuando bajó allí del monte Sinaí, su cara resplandecía, era como luz. Bueno, ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. No se veían desnudos, porque la gloria de Dios los cubría, eran resplandecientes, eran como seres luminosos, no se veían desnudos. Cuando ellos pecan, la gloria de Dios fue quitada de ellos y se vieron desnudos. Entonces, ellos se escondieron y cuando Yahweh los ve y le dice, ¿qué les pasó? No, estamos desnudos. Bueno, Dios descubre esto, los echa
allí de Edén, y cuando los echa, Dios los cubre con pieles. Dice que Dios no los manda desnudos a la tierra, los cubre con piel de animales. Ese fue el primer sacrificio bíblico. Murieron animales para cubrir a Adán y Eva, porque la paga del pecado es la muerte. Siempre la paga del pecado es la muerte. Ellos pecaron, Yahweh sacrificó, mató animales por ese pecado y los vistió. Ahora ellos no estaban más cubiertos de la gloria de Dios. Ellos estaban cubiertos con pieles de animales. Y a partir de ese momento, el sacrificio fue necesario todos los años. ¿Recuerdan? Uno dice, ¿cuándo comenzaron los sacrificios bíblicos? ¿Cuándo comenzó Pesaj? Fue allí, Pesaj, o los sacrificios bíblicos a Dios, comenzaron allí en el libro de Levítico. No. ¿No recuerda que Caín y Abel hacían sacrificios a Dios? Que Caín llevó de lo que tenía de las legumbres, de las hortalizas, y Abel llevó de las ovejitas o de su ganado, y el sacrificio de Abel fue más acepto que el sacrificio de Caín. Y en aquel tiempo, esta es una perlita, bueno, vamos a extender, hoy me voy a tomar el tiempo, una perlita para ustedes. En aquel tiempo, el ser humano, en los tiempos de Caín, de Abel, de Adán, de Eva, no comían carne. No comían carne. Porque Dios de toda planta les dio a comer. Entonces, ¿para qué criaban ovejas? Para sacrificio bíblico. Para hacerle sacrificio a Yahweh. No criaban para comer las ovejas. ¿Cuándo el ser humano comienza a comer carne? Dice la palabra de Dios que cuando los ángeles caídos caen a la tierra, su hambre era tal, esto lo abre el libro de Enoc. Lo que pasa es que muchas veces no leemos libros los cuales son llamados apócrifos porque creemos que no son de Dios, pero sin embargo el libro de Enoc está nombrado en la Biblia. Y el libro de Jacer está nombrado en la Biblia. Y si está nombrado en la Biblia, no va a ser que Dios permitió que esté nombrado en la Biblia para que leamos algo que no corresponde. No, son libros bíblicos. Cuenta el libro de Enoc que los ángeles caídos tenían tan voraz hambre que comenzaron a comer todo lo que había. Y la gente, los hombres, les traían y comían. Y comían. Y el hambre de ellos fue tal, y la sed de maldad fue tal, que ellos llegaron a comer casi todo lo que había comestible. Cuando fue el diluvio, que Dios se cansó de eso porque habían corrompido los ángeles caídos, no estamos hablando de los demonios es otra cosa. Los ángeles caídos habían corrompido de tal manera la tierra y al hombre que Dios se cansó. Y Dios inundó todo. A partir de allí, de la época de Noé, el hombre come carne. Pero antes no. Cuando estos hombres comenzaron a comer todo lo que había, claro, ya había que comer otra cosa. Pero esta es una perlita, que bueno, en algún momento lo vamos a profundizar si quieren. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Había sacrificios. Y el sacrificio es, la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios dijo, bueno, ahora estos están en un plano físico y necesito que sus almas sean salvas. Y Dios empezó a hacer esto de los sacrificios bíblicos. Miro hacia los costados porque están aquí con nosotros hermanos de Villa Mercedes San Luis, hermanos de La Pampa que están aquí viviendo ahora, está el hermano Adrián también de Córdoba capital, bueno, hay varios hermanos. Sigo. Dios empezó a hacer este tipo de sacrificios por inspiración divina, dárselos a Moisés para que cuente a los levitas, y los levitas comienzan a generar estos sacrificios para paga de los pecados, porque quería que el alma sea salva. Y Satanás, el que estaba en la tierra, él dijo, bueno, yo tengo que inducir a que ellos pequen para que su alma se pierda, porque son creación de Dios. Pero bueno, había allí un plan de salvación. Y cuando acontece esto del cordero, que sacrificaban corderos y la imposición de manos, se traspasaban los pecados del pueblo al animalito, y otra vez la paga del pecado es la muerte, moría el corderito, quedaba el pueblo limpio, y al año siguiente
Pesaj nuevamente, la paga del pecado es la muerte, moría el corderito, el pueblo de Yahweh amaba a Dios, pero inevitablemente tenía que cometer errores, porque todos cometemos errores, y aparte no estaba el Espíritu de Dios en la tierra en aquel momento. Era más difícil, con el Espíritu de Dios más fácil cumplir la ley de Dios, pero no estaba en aquel momento. Entonces, todos los años lo mismo. Y Satanás creyó que cuando el Mesías vino a la tierra, cuando Jesús nació, que fue perseguido desde bebé, porque recuerde que Herodes quiso matarlo y provocó una mortandad de niños que hasta el día de hoy se recuerda, y no pudo matar al Mesías, y fue perseguido el Mesías, porque claro, Satanás no quería que él venga a la tierra, pero Satanás creía, mira lo que creía Satanás, que Jesús iba a venir a la tierra para empezar a gobernar. Es por eso que Satanás no entiende muchas veces los planes de Dios. A ver, quizás lo entienda cuando lo lee en lo literal, pero en lo espiritual, en lo profundo, en el nivel Sod, no lo va a entender. Entonces, ¿qué pasa? Satanás ve que Jesús viene y Jesús empieza a hacer cumplimientos tremendos de la fiesta de Pesaj, que es lo que estamos hablando hoy, cosas que si hoy las documentamos, cada cumplimiento bíblico que ha hecho Jesús no tiene forma de ser refutado. Fíjese, Jesús viene y Satanás no sabía que él era el Cordero de la Pascua. Jesús vino y Satanás no tenía idea que él era el Cordero de la Pascua. Pero Dios sí. Y en el Espíritu, el pueblo de Dios también lo sabía, pero no lo sabía en lo físico. Porque el pueblo de Dios hizo algo que hasta el día de hoy es motivo de comentario de los comentaristas bíblicos. Hizo algo el pueblo de Dios en aquel momento que no se daban cuenta, pero lo estaban haciendo, porque el espíritu, el alma de ellos, reconoció al Mesías. Fíjese. Para que el cordero sea sacrificado en Pascua había ciertos requisitos. Debía ser sacrificado el día 14 del mes de Aviv, del primer mes del año. El día 10, el cordero debía ser inspeccionado. Y cuando el cordero era inspeccionado durante 4 días y se sacrificaba en el día 14. Y era el cordero del perdón de los pecados. Satanás no se dio cuenta de este detalle. Cuando Jesús, en el tercer Pesaj, ya lo estaban siguiendo, ya lo querían matar. Ya había generado demasiado revuelo el Mesías. 2 años generándole dolores de cabeza a los fariseos. 2 años generando dolores de cabeza a Satanás. Cosa que nunca se vio en la tierra hasta ese tiempo. Milagros, sanidades, camino sobre el agua. La gente lo seguía, las multitudes lo seguían por los milagros, por todo lo que hacía. Era el Mesías en la tierra. Ya nadie podía, ya estaba de tal manera. Los fariseos estaban tan enojados que no podían refutarlo porque ellos tenían miedo de apresarlo o hablar mal del Mesías, porque tenían miedo que la gente haga turbas y se vuelve en contra de ellos. Entonces tenían que encontrar de qué manera atraparlo. Y Satanás trabajó en la mente, como trabaja muchas veces, querido hermano y querida hermana, en tu mente, en mi mente. Porque los pensamientos, hemos dado una prédica hace unos años que estuvo hermosa, creo que Marcos, el profeta Marcos solo estaba en, ya la voy a dar de nuevo, que se llama Piensa Yahweh. Cuando Dios está en la mente de un hijo de Dios, es una cosa, pero cuando el mundo invade la mente, el pensamiento del hijo de Dios es otra. Y los fariseos estaban en aquel momento en un sacerdocio corrupto. De hecho, había 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Era un desastre. Bíblicamente podía haber un solo sumo sacerdote en la tierra. Había 2. Encima los 2 sumos sacerdotes estos eran impuestos por pagos. Era muy corrupto el sacerdocio. Entonces, si estaba corrupto el sacerdocio, ¿quién estaba gobernando el sacerdocio en aquel tiempo?
No creo que el Mesías, no creo que Yahweh. El sacerdocio estaba corrompido en su mente porque el enemigo los confundió. Y de tal manera los confundió que el enemigo quería matar a Jesús. Satanás quería matar a Jesús y sacárselo de encima. Quería que siga el sacerdocio levítico haciendo lo que tenía que hacer y que siga confundido, que siga la corrupción dentro del sacerdocio. Fíjese que Herodes llegó a ser jefe de gobierno de un pueblo que solo admitía judíos, que solo admitía en aquel momento el pueblo judío que un judío sea el líder del pueblo. Y Herodes venía de descendencia de los descendientes de Esaú. ¿Se acuerda de Esaú allí, de los edomitas? La tribu enemiga de Abraham, del pueblo de Dios. Bueno, siglos antes de que Herodes esté en la tierra, el enemigo, porque vamos a hablar, esto está en historia, y hay Biblias que lo cuentan, otras traducciones bíblicas. El enemigo movió la mente del pueblo judío allí en la fiesta de las luces, cuando fue la fiesta de las luces. El pueblo se liberó, había sacrificios de sardos en el templo de Dios, los griegos habían avanzado y el pueblo judío se levantó y el pueblo judío venció y tomó el poder, pero el enemigo entró en su mente y ellos intentaron hacer algo que el pueblo judío hizo una sola vez en la historia de la humanidad dentro del pueblo judío: imposición de religión. El pueblo judío quiso imponer la religión judía a los que habían conquistado, que entre ellos estaba el pueblo edomita. Y el pueblo judío de aquel tiempo obligó a los edomitas a convertirse al judaísmo. A ver, es como que alguien quiere obligar a alguien a convertirse ahora al cristianismo, ¿no? Padres llevando a sus hijos a las iglesias, obligándolo, y los chicos, si no se les presenta el Mesías en su corazón. Gente obligada de ir a las iglesias y que el Mesías no se les manifestó y bueno, después terminamos mal, ¿no? Entonces, el judaísmo impuso la religión sobre los edomitas y los edomitas, enemigos del pueblo de Dios, comenzaron a ser judíos. Generaciones después, un edomita, descendiente sanguíneo de edomitas, Herodes, es puesto al trono. Esaú siempre quiso matar a Jacob. Esaú representa el pecado, Esaú representa la rebeldía, el orgullo. Y Herodes quiso matar a Jesús. Claro, la sangre edomita siempre quiso matar a la descendencia de Israel. Fíjese, por un error que el enemigo había puesto en la mente en aquel tiempo de los judíos, del pueblo judío, para convertir a los edomitas. Bien, este edomita quiso matar al Mesías. No pudo hacerlo. Entonces Satanás estaba ya un poco preocupado porque el Mesías se hacía ya milagros. Entonces él estaba preocupado. Entró Satanás en la mente de los fariseos y comenzó a maquinar. La palabra maquinación está escrita mucho en la Escritura. La palabra maquinación es que empieza a pensar cosa mala en contra del otro. Incluso en el libro de Salmo dice, Señor, las maquinaciones del enemigo, de mis enemigos. Claro, el enemigo, Satanás, trabaja en la mente nuestra o de otras personas para hacer daño. Claro, Satanás empezó eso, empezaron a maquinar allí los fariseos. Tenemos que matarlo, ya esto se nos va a ir de las manos, hay que matarlo, claro. Todo carnal, todo un nivel de las escrituras que ellos no entendían. El Mesías entra a Jerusalén en su tercer año de su ministerio, entra en Jerusalén
el día 10 de Aviv. Y usted sabe que no lo notó nadie, no lo notaron los fariseos, no lo notó Satanás, pero el día 10 el cordero entraba. El cordero en el día 10 debía ser introducido en Jerusalén e inspeccionado por los fariseos durante 4 días para el sacrificio. Jesús entra en un pollino, en un burrito. Y había profecía bíblica que decía que el Hijo de Dios iba a entrar en un pollino. Pero los fariseos no se dieron cuenta, Satanás no se dio cuenta. Entra en un pollino y había una tradición dentro del pueblo judío, porque estamos hablando judío, porque Israel, la casa de Israel ya había sido dispersa en las naciones. El pueblo judío tenía una tradición, cada vez que entraba el cordero de la Pascua para ser inspeccionado porque no debía tener ningún defecto. Le miraban las pezuñas, le miraban el pelaje, le miraban los dientes. O sea, debía ser perfecto, ninguna magulladura en ningún lado, un cordero perfecto para ser inmolado. Y ellos tenían una costumbre, cuando entraba el cordero que iban a sacrificar el pueblo, ¿sabe qué hacían? Palmeras, hojas de palmeras, festejaban, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Eso le decían el Cordero de Pascua, porque venía a salvar sus almas, iba a ser transferido los pecados de ahí. Usted sabe que cuando Jesús entró en el pollino, el alma de los judíos de aquel momento y de los paganos y del Israel disperso que estaban allí, de la casa de Israel, el alma latía tanto que ellos no sabían, pero cuando el Mesías entraba en el pollino, todos decían, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Y hacían con las hojas de palmera, y hacían la misma fiesta que hacían cuando entraba el cordero inmolado. Eso el día 10. Y se lo hicieron a Jesús. ¿Y cómo habrá sido la confusión que el enemigo puso en la mente de los fariseos? Que no se dieron cuenta. Ni el enemigo se dio cuenta. Cuando Jesús entra, pasa 4 días dentro de Jerusalén, y esos 4 días tenemos el testimonio que está en los evangelios, donde le preguntan, vieron que los fariseos iban y le preguntaban, ¿cuál es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y a ver, lo querían tentar, dice la Escritura, y querían que él se equivoque para ver si hallaban algo malo en él. Ellos no sabían, los fariseos no sabían que estaban inspeccionando al Cordero de la Pascua. Bueno, pasó lo que pasó con Judas. Judas traicionó. Yeshua fue apresado. Dice la Escritura que cuando Jesús fue apresado, él es llevado delante de los fariseos. Y bueno, ellos le dicen, lo único que habían, para ellos, el único defecto que habían encontrado era que el Mesías, o Jesús, en aquel tiempo, Yeshua, decía que él era el Hijo de Dios. Entonces, para ellos eso era ya una blasfemia, pero no le habían encontrado ningún otro defecto. Y de hecho, no era un defecto, era una verdad. Él era el Hijo de Dios. No tenía una sola mancha. Entonces, el sumo sacerdote de aquel tiempo le dice, bueno, pero tú dices que eres el Hijo de Dios. Cuando lo empezaron a indagar los fariseos, y él dijo, tú lo has dicho. Entonces dice que el sumo sacerdote se rasga el vestido, se rasga su vestido y grita blasfemia. A este lo vamos a crucificar. Fíjese cómo habrá estado corrupto el sacerdocio, que no respetaban ni la propia ley de Dios el sumo sacerdote. Porque la ley de Dios dice, para algo fue puesto la pechera, el efod. La pechera, el efod, estaba puesta para que no se rasgue la vestidura, porque dice la ley de Dios que la vestidura del sumo sacerdote no podía ser rasgada, porque en el momento que la vestidura del sumo sacerdote era desgarrada, dejaba de ser sumo sacerdote, descalificaba. Entonces le ponían ese efod, la pechera, por las dudas no se le raje. Este agarró y se rajó el vestido. Dije cómo estaba turbado.
el sumo sacerdote. No pasó nada, ¿eh? No crea que dijeron los otros fariseos, se rasgó el vestido, descalifica para sumo sacerdote. No pasó nada. Siguió todo su curso. El enemigo no se dio cuenta. Los fariseos no se dieron cuenta. Siguió todo su curso y van allí a Herodes. En aquel momento había que crucificar uno, pero estaba la costumbre de liberar a otro, ¿no? Había que liberar a un preso. ¿Qué hace Herodes? A ver, ¿qué pasó aquí? Pilato, disculpe, Pilato. Dice Pilato, ¿qué pasó aquí? Bueno, pasó esto. Pilato, como era la autoridad, en aquel momento allí, quien tomaba esa decisión, indagó. Y la esposa de Pilato había tenido un sueño. Y Yahweh le había hablado a la esposa de Pilato y le había dicho que ese era el Mesías. Y ella fue y intentó hablar con Pilato y Pilato se asustó. Y cuando Pilato estaba delante de Jesús, Pilato, él entendía algo, él creía que era. Sí, algo él vio. ¿Y sabe qué pasó? Queremos que lo sacrifique. Él queremos que vaya a la cruz. Y Pilato dijo, miren, a ver, preguntó, indagó, y dice la Escritura que Pilato no encontró ningún defecto en él. Y dice, no encuentro ningún defecto en este hombre. ¿Qué día fue? 14 de Abib. El cordero había sido inspeccionado durante 4 días por los fariseos y ningún defecto había sido encontrado en él. Pero el enemigo no se dio cuenta y los fariseos tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Ya no daba más. Entonces Pilato dijo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Mire que hay un dicho que dice, se lavó las manos como Poncio Pilato. Claro, Pilato no quiso que la sangre de Yeshua caiga sobre sus manos y dijo, bueno, miren, elijan ustedes. ¿Quieren que le suelte a Barrabás, el ladrón, asesino, mala persona, la peor lacra de la sociedad? ¿O que suelte a Jesús? Suéltanos a Barrabás. ¿Están seguros? Sí. Suéltanos a Barrabás. Barrabás fue liberado. Y Jesús fue a la cruz. Ahora, sin darse cuenta, los fariseos, que en ese momento estaban en pecado, porque estaban quebrantando la ley de Dios permanentemente, sin darse cuenta, ellos escogieron bien. Escuche, el que podía escoger era el pueblo de Dios, no Pilato, porque Pilato no pertenecía al sacerdocio. Los fariseos escogieron bien. Uno dice, pero ¿cómo van a soltar a Pilato, a Barrabás? No, ellos escogieron bien, porque ellos escogieron al cordero que había sido inspeccionado para ir al sacrificio. Mire Yahweh lo que hizo en profundidad, que ni ellos se dieron cuenta que estaban inspeccionando y eligieron al cordero, eligieron al que correspondía. Y Jesús fue a la cruz. Y allí en el sacrificio pasaba algo. Era necesario que todos los pecados del pueblo sean transferidos al Mesías o al Cordero. Entonces tiene que haber una imposición de manos, una transferencia espiritual. ¿Cuándo se provoca la transferencia espiritual? Cuando fue puesta la corona de espinas sobre la cabeza del Mesías. Cuentan muchos historiadores, entre ellos Flavio Josefo, un historiador del siglo I, que esas espinas traspasaron y llegaron hasta el cráneo de Jesús. Fueron incrustadas, no es que le apoyaron una corona de espinas en su cabeza, fueron incrustadas dentro de su cuero cabelludo. Y esas espinas representaban, y la mano que fue posada sobre él, representó la transferencia espiritual más grande de la historia de la humanidad. Porque todos los pecados de la humanidad fueron transferidos al Cordero en ese momento. ¿Sabe qué? No se dieron cuenta los fariseos y el enemigo tampoco. Y allí fueron todos los pecados de la humanidad transferidos al Mesías. Y el Mesías fue inmolado. El Cordero fue inmolado. Se sacrificó el Cordero en Pascua. Y Jesús, a partir de ese momento, pagó los pecados de toda la humanidad. Tu pecado
mi pecado, cuando nosotros nacemos, cuando nosotros vivimos, todos los errores que cometimos nosotros en la vida fueron transferidos al Mesías en aquel tiempo. Es por eso que la paga del pecado es la muerte, y la única forma que nosotros tenemos salvación y no morir en el alma espiritualmente es pasar por el sacrificio de la cruz. ¿Quién no pasó o no reconoce que Yeshua es el Cordero que perdonó tus pecados, donde tus pecados fueron transferidos, por más obras que hagas, no podés tener salvación de tu alma? Ahora, hermanos, hace unos días hablé sobre esto y hablé sobre la importancia de Jesús, lo que Él sufrió. Él no quería morir porque Él se hizo hombre. Entendamos que el Mesías, siendo Dios, también fue hombre, y acá pasa algo. Él tenía sentimientos, tenía emociones, era profeta, veía lo que iba a acontecer y Él no quería morir. ¿Mm? Tenemos la oración: Padre, haz pasar de mí esta copa, y contaba hace unos días que las gotas de transpiración, dice la Escritura, que eran como gotas de sangre, y eso es una condición médica previa a un shock, a un desmayo, que muchas veces las gotas de sudor se hacen espesas antes de que una persona entre en un shock y se desvanezca. Y eso le pasó a Jesús. Él no quería morir porque él sabía, siendo profeta, siendo el Hijo de Dios, todo lo que le iba a pasar. Sabía de los látigos en la espalda, sabía de la humillación, sabía de la cruz, sabía de la lanza que iba a traspasar. Él lo sabía, él no quería morir. Dios, su Padre, tampoco quería que él muera. Yo estoy seguro que a Dios le dolió tanto como si a uno de nosotros se nos muriese uno de nuestros hijos. Sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. Es por eso que no debemos menospreciar el sacrificio en la cruz, tan menospreciado en estos tiempos. Hoy estamos conmemorando eso, que Jesús entregó su vida por nosotros. Y mire, ¿por qué digo 2023 y cómo aplica en 2023 Pesaj? Porque necesito que entiendas que todo lo invisible de Dios, para materializarse, necesita de un proceso. El Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre, convertirse en el Cordero de Dios, morir literalmente, para poder resucitar y vencer a la muerte y convertirse en el Mesías de toda la humanidad. Y nosotros, hoy estaba meditando esto, los hijos de Dios, mal aprendido, esto está mal aprendido esto. Queremos que la palabra de Dios, lo invisible de Dios, lo invisible que Dios nos habló, se materialice ya. Si Dios nos dijo, viene esto en camino, o voy a hacer esto en tu vida, queremos que venga como por arte de magia. El Mesías tuvo que hacerse hombre y tuvo que morir para que se cumpla lo invisible de Dios, para que se materialice lo invisible de Dios. Y nosotros somos reacios a los procesos. Queremos que todo venga rápido. Pero cuando Dios en el plano invisible nos habla, en el plano invisible nos muestra, porque pese a quien le pese, aún hay profeta en la tierra. Y le digo algo, hay profeta en la tierra y hay falso profeta en la tierra. Claro, los falsos profetas han hecho que descrea a la gente de la profecía. Aún hay profeta en la tierra. Cuando Dios te habla y Dios te marca un futuro, Dios te marca lo que quiere de ti a futuro, tenés que materializar eso. El Mesías es el Salvador de la humanidad y tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz para ser Mesías. Vos tenés que vivir el proceso.
tenés que materializar ese proceso para llegar hasta el camino de lo que Dios te habló. Yo hablaba con unos hermanos y les decía, claro, el versículo bíblico dice, Isaac oró y Rebeca concibió. Eso dice el versículo bíblico. Qué bonito. Pero ese versículo bíblico, Isaac oró, pasaron 20 años y Rebeca concibió. Entonces, ¿qué hubiese sido de Isaac? Mire cómo Dios formó en paciencia y en fe, que todas las matriarcas eran estériles. Las matriarcas no podían tener hijos. Sara ya era vieja y no podía tener hijos. Rebeca, Raquel, no podían tener hijos. Oró Isaac. Yahweh le dio una promesa a Isaac, te voy a dar un hijo, voy a darte descendencia. Oró Isaac y Rebeca concibió. Isaac oró 20 años. Pero nosotros, viene el Señor y te dice, voy a hacer esto con tu vida. Voy a cambiar tu vida, voy a cambiar la vida de tu familia. Te voy a levantar. Y no levantar como hoy en día está mal aprendido en las congregaciones. No, me voy a poner a orar y la gente se va a caer. Es una estupidez eso. Literal. Estupidez literal. Y allí hay el enemigo hablando a la mente de un hombre. El pecado original, el orgullo, provoca ese pecado. No hay que orar para que Dios te use en milagros o sanidades, para que tu orgullo sea enaltecido. Ahí hay una equivocación. Dios habló y dice, te voy a dar esto, te voy a llevar a cambiar vidas, te voy a poner en tal lado, te voy a hacer esto. Y te lo dijo un sábado, y el domingo te levantaste y empezaste, ¿y cuándo va a ser, Señor? A ver, Señor, ¿y qué pasó acá? Oh, no, y llega el lunes, no, vamos, Dios me habló. El martes ya nos deprimimos porque no estoy viendo que está pasando lo que Dios dijo. Y el jueves, ay Señor, ¿y qué? Ay, ¿qué vamos a hacer? Y el viernes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Qué hacemos? Y el sábado, nuevamente Dios habla en la congregación y otra vez cargamos las pilas y llega el domingo y nos desesperamos. Imagínense el proceso en la vida de Isaac. 20 años hasta que Rebeca concibió. Hoy quiero trasladar la Pascua a esto, porque Jesús sufrió y tuvo que morir para que se cumpla la palabra profética que Dios dio sobre la tierra y sobre su pueblo. Levantaré un Mesías de en medio de ustedes para llevar a mi pueblo a la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Proféticamente se cumplió cuando Josué metió al pueblo a la tierra prometida. Josué, su nombre real, Yehoshua, diminutivo Yeshua. Josué entró al pueblo a la tierra prometida, Jesús tiene que venir a cumplirlo, pero en el mundo espiritual, Jesús nos va a meter en la tierra prometida espiritual, en la salvación del alma, en el reino de los cielos, en la boda del Cordero. Tuvo que venir a la tierra, vivir 33 años y morir para que se cumpla eso. Pero sin embargo Dios nos habla a nosotros y a la semana ya estamos afligidos. Y tengo para decirte algo. El Mesías se hizo de carne y hueso para demostrarnos que sí se puede. Sí se puede. Porque si no hubiera venido como un ángel. Cuando descendieron para apresarlo, esto hay un comentarista bíblico allí del siglo II que dice que cuando venían a apresarlo a Jesús, él tranquilamente podría haber dicho, Señor, ángeles a mí, o arcángeles a mí, y bajaba una legión y despedazaba todo en ese lugar. Él era el Mesías. Sin embargo, él fue obediente hasta la muerte. En todo, hermano, en todo, hermana. El profeta Isaías profetizó el primer milagro de Jesús. Galilea, tierra de los gentiles, el valle, el pueblo inmerso en sombra de muerte vio la luz, y Jesús fue bautizado en el Jordán y caminó varios kilómetros
con el Espíritu de Dios, ya en él, cuando descendió como paloma, y su primer milagro lo hizo en Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, dice la Escritura. Sin embargo, nosotros, Dios dijo algo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, y muchas veces somos más como Jonás que como el Señor, ¿no? Vamos para el otro lado. Y ahí es donde está el proceso en la vida del creyente, que también la historia de Jonás nos lo revela. Ve a Nínive, me voy a Tarsis. No, te dije ve a Nínive. Ahora te va a traer un pez, te van a tirar al mar y te va a vomitar el pez en Nínive. Te vomitó el pez en Nínive. Dios lo hace. Es por eso que tenemos que, como hijos de Dios, cuando Dios nos habla, entender que ahora, nosotros somos los protagonistas de las profecías que Dios da sobre nuestras vidas. Yo siempre digo esto, miren, me gusta decir esto, hay que caminar sobre la profecía. Porque si Dios profetizó, ¿sabe por qué? A mí me pasó, hermano, hermana, como testimonio se lo cuento. Allí por el año 2001, Dios me dijo, te voy a levantar como pastor. Por boca de varones y mujeres, yo no era creyente y dije, ¿qué, pastor? Yo quiero ser empresario. No, nada de pastor. No, Dios te va a levantar como pastor. Escuche esto, en el pueblo de La Paz estábamos con más ganas de irnos de La Paz a otra ciudad que quedarnos. No, están equivocados todos. No quise escuchar a Dios. Pasó 2003, 2004, 2005. Mire, le voy a decir algo. Jonás estaba rumbo a Tarsis y pasó 2006, 2007, 2008 y Jonás ya estaba en el barco y 2009, 2010, 2011 y Jonás ya estaba como que, ¿qué pasa? A ver, ¿qué nos está yendo mal a todos? ¿Qué pasa aquí? Está bien, soy yo el culpable. Tirémoslo al mar. Por allí por 2013 lo tiraron a Jonás al mar, el pez lo tragó y en 2016 inauguramos Ministerio Cerca del Cielo. Ahora, así se materializa una profecía en nuestras vidas. Tenemos que caminar sobre la profecía para evitarnos todos los problemas que tenemos en la vida. Pero tenemos que ser pacientes, hermanos. Porque si nos desesperamos podemos tomar malas decisiones. Yo tomé malas decisiones. Yahweh había hablado, gracias, yo le agradezco al Eterno. Soy empresario y soy pastor y le puedo decir que se puede. Pero Dios había hablado y yo no quería escucharlo. Y como no quería escucharlo, me desvié en lo que Dios quería sobre mi vida. Entonces, si Dios ha hablado, no cometamos el error de tomar decisiones humanas equivocadas. Si el Mesías tuvo que morir, si el Mesías tuvo que sufrir para que se cumpla esa profecía, ¿por qué nosotros no habremos de hacerlo para que se cumpla lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿O queremos solo un camino en línea recta y sin espinas? Mire, benditos ustedes, dice la Escritura, cuando hablen de ustedes mentiras. Doblemente bendecidos, bienaventurados, doblemente bendecidos aquellos sobre los cuales hablen cosas mintiendo. Y bueno, no te preocupes si han hablado mal de ti. Eres doblemente bienaventurado, doblemente aventurado. Y si Dios te marcó un rumbo y hoy no está pasando lo que vos crees, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no está pasando lo que Dios me dijo? Y quizás vaya en el año 1 de 20. Pero seguí caminando en eso que Dios te habló. No bajes los brazos. Tenemos que aprender a ser como Él. Miren, dice el apóstol, debemos andar como Él anduvo. Eso dicen los evangelios.
Y no es andar como él anduvo haciendo milagros solamente, no, 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 porque si es andar como él anduvo, entendiendo en el nivel literal, no, sí, tengo que caminar sobre el agua, tengo que hacer milagros, y bueno, también tiene que morir entonces. Andemos como él anduvo, transitemos lo que él transitó. Si Jesús fue obediente hasta la muerte, ¿por qué nosotros no vamos a ser obedientes a lo que Dios nos mandó? Cueste lo que cueste. Porque si Jesús tuvo momentos difíciles en su vida, ¿qué indica que vos no lo vas a tener? Si Jesús pasó por vituperación y por momentos difíciles para que se cumpla lo que Dios dijo, ¿por qué en tu vida no va a pasar? ¿Por qué vos no vas a pasar momentos difíciles en la vida hasta que se cumpla lo que Dios dijo? No sueltes lo que Dios te dio. No sueltes el llamado. No lo sueltes. En esta Pascua debemos entender que somos siervos de alguien obediente hasta la muerte y que debemos andar como él anduvo. Pase lo que pase. Esa es la palabra que tengo para cada uno de ustedes en este Pesaj 2023. Obedientes hasta la muerte. Mira, hermano, hermana, muchas veces en la vida nos afligimos porque somos seres emocionales y el peor enemigo de un ser humano son las emociones. El peor enemigo. Debemos ser objetivos porque no podemos andar cambiando o ser cambiantes en nuestro rumbo porque no se están dando las cosas como esperamos. Y a los discípulos, ¿sabe qué? Yo creo que ninguno de los discípulos imaginó que iba a morir de la manera en que murió. Pero no hubo uno solo de los discípulos que no murió a espada. Bueno, Lucas. Y le decían el inmortal, porque Lucas lo llevaron a la isla de Patmos y no murió. Juan, disculpe. Lo llevaron a la isla de Patmos y no murió. Lucas era el médico. No murió. Y murió dicen muchos que murió de hambre allí en la isla de Patmos. Pero ninguno de ellos imaginaba su fin. Si ellos pasaron por todo lo que pasaron, ¿por qué nosotros no, hermanos? No podemos ser tan intolerantes. Yo siempre digo que vivimos en una generación de cristal, tristemente. Creo que el enemigo ha generado esto en la mente del cristal. Vivimos en una generación en que si no resulta todo como queremos, nos ofendemos, nos alejamos de Dios. Y pues esa es la condición actual, ese es el motivo de la condición actual de la cristiandad hoy. Tenemos que aprender y ser perseverantes en el llamado que Dios hizo. Tenemos que materializar lo invisible de Dios que se haga visible en la tierra. Tu llamado tiene que hacerse visible por medio de lo que vos haces. Porque Jesús hizo. Jesús no es que sabía, hizo. Vos tenés que hacer. Tenés que hacer tu llamado. Bueno, vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración por todos ustedes que están allí del otro lado en este Pesaj 2023. Y hoy el lema de este pesaje es obedientes hasta la muerte. ¿Y cómo querés que termine tu vida? Yo le pedí algo al Señor hace unos años. Le digo, Señor, yo quiero servirte hasta el último aliento de mi vida. No quiero terminar mis días habiendo dicho, en un momento fui pastor. No quiero terminar mis días diciendo, me recuerdo en los tiempos en que fui pastor. ¿Cuántas personas han abandonado el llamado, el legado? Y hoy ya no están sirviendo a Dios. ¿Cuántas personas han cambiado de opinión?
y viven de recuerdos de los tiempos en los que sirvieron a Dios. Y hoy Dios me movió el corazón a eso. Sigue tu camino. Hay muchas personas que están viendo este video que son llamados por Dios, que tienen un ministerio, que tienen palabra de Dios, pero que hoy en día no están caminando sobre esa profecía. Y tengo para decirte algo. Vuelve a Nínive. Nínive era una ciudad rechazada por el profeta Jonás, porque todos sus amigos fueron asesinados en Nínive. Entonces Jonás quería que Nínive cayese. Él quería que se cumpla la palabra de Dios, destruiría a Nínive. Y quizás hoy estás alejado de tu llamado porque no quisiste escuchar a Dios. Porque los planes de Dios muchas veces van más allá de lo que entendemos nosotros. Quizás estás alejado del llamado porque es difícil entender a Dios. Porque Dios sabe todas las cosas y nosotros no. Y quizás en tu orgullo Nínive te lastimó. Quizás en Nínive o ese ministerio o ese lugar donde Dios te llamó, quizás te genere cierto rechazo hoy. El único que entiende a Dios, escucha, el único que entiende a Dios es el que le obedece. Jonás entendió a Dios luego de que pasó todo. No intentes entender a Dios antes de que pase lo que Él te dijo. Quizás Dios te esté enviando a algún lugar o que vuelvas a algún lugar. Hay gente que Dios le está hablando esta noche. Quizás Dios te está diciendo que vuelvas a algún lugar. Te estás rechazando en este momento. Vas a entender el llamado una vez que todo pase. A Dios se lo entiende con los cumplimientos, luego de los cumplimientos. Nadie imaginó en aquel tiempo que Jesús era el Cordero. Pudimos entenderlo luego de que eso aconteció. Entonces, levántate, dice el Señor, pon las manos en el arado y sígueme. Que los últimos días de tu vida sean, hasta aquí me acompañó el Señor. Hay gente que tiene llamados hermosos, pastorales, proféticos, evangelistas, maestros de la Escritura, que hoy en día están en su casa. ¿Duele la palabra? Sí, porque la palabra de Dios duele, pero es necesaria. Hoy hay gente que tiene llamado a ser pastores, profetas, evangelistas, maestros de la Escritura, que son posteadores de YouTube o posteadores de Facebook, y ahí terminó tu ministerio. ¿Qué estás haciendo? Dice el Señor. Hay gente que tiene llamado y que lo único que hace es usar las redes sociales media hora por día. Nunca va a llegar lo que Dios te habló cuando te dirijas a Tarsis. Vuelve a donde Dios te mandó, sin cuestionar. La obediencia trae buenos frutos.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro, Padre amado, por todo aquel que esté mirando esta transmisión, mi Dios, oro por los hermanos que están aquí, Señor, en La Paz, en la central del ministerio. Oro por el profeta Marcos, oro por Adrián, oro por el anciano Esteban, oro por la familia Cisneros, oro por Matías, oro por Yame, oro por sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu presencia descienda en este momento aquí y en el hogar de cada una de las personas que está viendo la transmisión. Y te pido, Dios de gloria, en el nombre de Yeshua, vuelve a recordar el rumbo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta Pascua el sacrificio del Cordero no haya sido en vano. Recuerda palabras, mi Dios, que has dado al corazón. Recuerda palabras, mi Dios, que has llevado. Recuerda palabras de servicio, mi Dios. Es tiempo de caminar para que se cumpla lo dicho por el Señor. Amén. Amén. Tómense el tiempo de hablar con Dios. Tómate el tiempo para redireccionar tu GPS espiritual. La única manera que se cumple el plan de Dios en tu vida es que seas protagonista y que hagas. Basta, basta, basta de estar quietos. Soy el pastor Facundo, del Ministerio Cerca del Cielo. Bendigo tu casa, bendigo tu vida. Te invito a que nos acompañes en estas reuniones que tenemos los viernes por la tarde en Los Vivos. Shalom, shalom. Rubén, ¿estás por allí? Sí, estamos por acá, pastor. Saludar a los hermanos y, bueno, despedirnos con una alabanza para cada uno de ustedes. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo.
no es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Esta canción que vamos a cantar, yo la escribí un día que estaba adorando al Señor con un piano y me estaba acordando de mi vida antes de conocerle y estaba pensando en los amigos de esos días, y al pensar en mis amigos empecé a notar un patrón muy triste, muy trágico en sus vidas: alcoholismo, drogadicción, problemas familiares, etcétera. Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos que si el Señor no me hubiera alcanzado, tal vez yo estaría en la misma situación de ellos, si no peor. Pero Él tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me perdonó. Y ese día le estaba dando gracias por su amor, por su misericordia. Y surgió esta canción que se llama ¿Qué sería de mí?